noches, Nilton. Muy buenas noches a todos los participantes de este interesante evento. Y en realidad, probablemente la identificación de nuestra exposición como el procedimiento registral bajo el marco del Decreto Legislativo 1192 traiga a colación la determinación si este procedimiento registral es el mismo que podría haber estado regulado en el Reglamento General de los Registros Públicos. Y en realidad la respuesta es que no. Si bien es cierto, el Reglamento General de los Registros Públicos establece el mecanismo y el procedimiento registral, vamos a decir desde el punto de vista general, existe determinada normativa, y en este caso una de ellas es el Decreto Legislativo 1192, que establece la determinación de una secuencia diferente, y en este caso persiguiendo la finalidad y objetivo de esta norma. Se preguntarán, ¿cuál es la finalidad y objetivo de esta norma? Pues es generar debida celeridad en el proceso de afectación y expropiación de propiedad privada con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de obras públicas, preferentemente vías públicas en realidad. Una de las opiniones de diversos juristas respecto al Decreto Legislativo 1192 es que la califican como una ley controversial, probablemente porque en realidad pone, vamos a decir, en un segundo plano al principio de tracto sucesivo, que es en realidad uno de los principales, si no más bien pilares del derecho registral, ya que este principio de tracto sucesivo no solamente está regulado en el Código Civil, sino en la normatividad especial dentro del derecho registral. Y básicamente, ¿qué consiste este principio de tracto sucesivo? En la necesidad de identificar la conexión entre el asiento ya generado e inscrito con el que se pretende generar. Es cierto que esta calificación del principio de tracto sucesivo evidencia la necesidad de una adecuación, vamos a decir, quizá en muchos casos matemática. Sin embargo, en el transcurso y en el devenir del ejercicio del derecho registral, hemos visto vamos a decir, con cierta alegría, de que ha sido el propio Tribunal Registral quien, a través de reiterada jurisprudencia, ha establecido que el principio de tracto sucesivo no es un principio matemático, ni es un principio que tenga que dejar de lado la objetividad de la aplicación de norma específica que pretende lograr el acceso al registro público. Es precisamente vamos a decir que la propia norma registral establece la limitación en la aplicación del principio de tracto sucesivo, por ejemplo, en los mandatos judiciales, que son el resultado de procesos judiciales. Y precisamente, ¿cuál es la lógica, no? La lógica en la calificación de mandatos judiciales es ponderar la calificación objetiva generada por la entidad que se encarga de tutelar y de administrar justicia, en este caso el Poder Judicial, ponderando en el lugar que corresponde a la entidad judicial como un ente superior dentro de lo que es la administración de justicia. Es básicamente por esa finalidad y por lo regulado en el Código Civil que ante el mandato judicial el registrador está obligado necesariamente a no ser tan estricto en la aplicación del tracto sucesivo y a ponderar el mandato judicial como uno de calificación especial. De la misma manera, una de las normas que establece, y en este caso de manera particular y expresa, la omisión o el traslado a un espacio, vamos a decir, no aplicable del principio de tracto sucesivo, es precisamente el Decreto Legislativo 1192. Como lo verán, dentro del procedimiento del desarrollo que vamos a realizar esta noche, tiene fines y objetivos que no solamente linderan con el tema de la aplicación de la norma, sino adicionalmente con el efecto económico que trae consigo la ejecución de una obra pública. En el procedimiento establecido dentro del Decreto Legislativo 1192 se identifican varias etapas de trabajo, y es importante destacarlas porque en realidad cuando se genera el acto registral, que es una de las etapas del procedimiento en sí, probablemente el registrador, desconociendo los efectos y la trascendencia de los actos administrativos, pretenda quizá realizar una calificación estricta, ¿no? Aplicando la normatividad registral. Y es precisamente por esa razón que nosotros hemos identificado dentro del decreto legislativo no solamente una peculiaridad en el procedimiento registral, sino adicionalmente en las etapas preliminares.
Es por esa razón que hemos identificado en primer lugar una etapa 1, ¿no? Que nosotros le llamamos evaluación preliminar. En esta evaluación preliminar lo que se pondera es la realidad física. ¿Esto en qué consiste? Básicamente el decreto legislativo le genera un rol preponderante al equipo técnico de trabajo que se encarga del proceso de calificación en el procedimiento administrativo de afectación y expropiación. Este equipo de trabajo necesariamente debe estar integrado por un abogado especialista en materia de saneamiento y en materia registral, pero además en los límites que establece el derecho civil. Adicionalmente, debe conformar este equipo de trabajo un ingeniero o arquitecto, preferentemente perito judicial, y finalmente un contador, que es quien se encarga de la valorización contable de lo que se le denomina daño emergente y lucro cesante. Entonces, luego de la evaluación física que permite identificar el polígono del predio o predios que van a ser materia de afectación en el proceso de ejecución de una vía pública, lo que se realiza adicionalmente es una confrontación con los antecedentes registrales. ¿A través de qué documento? Del certificado de búsqueda catastral. Ahora, este certificado de búsqueda catastral, si bien es cierto, el Reglamento General de los Registros Públicos, la propia norma, en este caso el Decreto Legislativo 1192, le da el valor y el efecto vinculante para las siguientes etapas de saneamiento, en realidad, particularmente, y reitero, particularmente, consideramos que es una herramienta importante, pero referencial. ¿Por qué? Porque en realidad la confrontación que realiza el catastro registro público únicamente la realiza en el catastro generado por los títulos inscritos. Y a decir verdad, muchos de los títulos inscritos, y más aún los muy antiguos, no tienen una base gráfica reconocida en el registro. Y ojo, esa no es omisión del registro, sino simplemente así es propio producto de la evolución del derecho registral. En un primer momento, cuando se generaba primeras inscripciones en el registro público, bastaba la presentación de la escritura pública o el título con una antigüedad mayor a 5 años que estableciera claramente la identificación del predio, es decir, área, perímetro y linderos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se fue requiriendo la documentación técnica. Ahora, ¿qué es lo que se daba en ese entonces? Y lo decimos porque en su momento lo hemos vivido, hemos participado en este tipo de procedimientos. Como en el registro público no existía un área de catastro, un área técnica, muchos profesionales lo que hacían es generar la documentación técnica ceñida a la escritura pública. Pero obviamente, vamos a decir, distorsionando gráficamente las medidas, porque las medidas en la realidad eran otras, ¿no? Entonces, particularmente consideramos que si bien es cierto, la norma, en este caso el Decreto Legislativo 1192, le da el valor vinculante al informe de catastro, no necesariamente podríamos tener esa certeza porque sabemos los orígenes del catastro. Y es más, que el catastro está en proceso de constante actualización, ¿no? Entonces, teniendo claramente el panorama de esta evaluación preliminar que se basa en la realidad física, la confrontación con el certificado de búsqueda catastral, pasamos a una segunda etapa, que es el procedimiento administrativo en sí. En este caso, la persona o la entidad que se encarga de liderar esta etapa viene a ser la entidad que se conoce como el sujeto activo. El sujeto activo, en este caso puede ser un ministerio, una municipalidad, es la que se encarga de, adicionalmente, identificar a los propietarios o poseedores cuyos predios van a ser materia de afectación y expropiación. También se encarga de hacerles un emplazamiento claro a través de una carta de intención, a través de la cual básicamente se le precisa lo siguiente, ¿no? Señor fulano de tal, hemos identificado que su predio inscrito en la partida número 111 va a ser materia de afectación en el proceso de expropiación. Mantenemos o manifestamos nuestra intención de adquisición y, en caso contrario, iniciar el proceso de expropiación. Sírvase usted aceptar en el periodo o transcurso de 10 días. ¿No? A través de un emplazamiento válido, lo que la entidad administrativa ha generado es una carta de intención de adquisición, estableciendo claramente en la partida registral donde está inscrito el derecho
estableciendo claramente al sujeto pasivo del proceso de expropiación, estableciendo su intención de adquirir el inmueble, pero también adicionalmente decirle que si, en este caso, el sujeto pasivo no desea realizar la transferencia, pues que será materia de expropiación. Una vez que se genere la aceptación del sujeto pasivo en el proceso de adquisición, tendrá que hacer llegar una carta en la cual expresamente precise, ¿no?, su aceptación en el proceso de adquisición y que se haya llano a seguir las siguientes etapas. Con este procedimiento administrativo concluido, vamos a decir, con una segunda fase, pasamos a la etapa tercera, que es el procedimiento registral. En el procedimiento registral lo que se busca, en realidad, en esta primera determinación o esta primera intervención del registro público es la anotación preventiva. Para esta anotación preventiva, lo que se realiza es la presentación del pedido expreso del sujeto activo de adquirir el predio, la resolución que justifica el proceso de expropiación, la carta de intención de adquisición de este predio, cursada en este caso al sujeto pasivo, y la carta de aceptación de este sujeto pasivo de ser, vamos a decir, una parte importante en el proceso de transferencia. Todos estos documentos se presentan al registro público y el registrador tiene la obligación de generar la anotación preventiva en el lapso máximo de 7 días hábiles. Es cierto que en realidad, si bien es cierto, la norma establece de manera tajante el plazo a cumplir, pues en la práctica probablemente pueda demorar un poco más o un poco menos, ¿no? Pero la dictaminación es ponderante. Señala que el registro público debe ejecutar la anotación preventiva. Y es más, en el afán de poder optimizar este procedimiento registral, ha sido el propio registro público quien ha emitido una resolución, una directiva que establece un mecanismo de celeridad en este procedimiento. Y es más, en esta norma especial establece sanciones a los registradores que pudieran generar cierto retraso en el procedimiento. Y algo que también es importante, esta propia norma emitida por el propio registro público reconoce la pasividad con la cual el registrador tendría que realizar la calificación y por ende la anotación preventiva. Ahora, si bien es cierto, esto podría generar cierta mortificación por parte de los registradores y viéndolo como usuaria, como abogada, en este caso ejecutora del procedimiento de afectación, en realidad lo que se logra con esta anotación preventiva es dar debida publicidad del inicio del proceso de afectación. Y es allí donde tendríamos que, vamos a decir, prestar la mayor atención, porque es la razón por la cual esta anotación preventiva llega a ser muy importante, al margen de los principios de calificación registral. Al generar en este caso una anotación preventiva, se da inicio de manera oficial al proceso de expropiación. Y es más, se da la publicidad de este acto. ¿Qué estamos haciendo al generar la publicidad de este acto administrativo? Posibilitando a que terceros afectados pudieran hacer valer su derecho, ¿no? Y por ejemplo decir, ¿no?, yo soy la propietaria de este predio y no es a quien usted como sujeto activo está notificando. Entonces, es allí donde tendríamos que prestarle la debida importancia. Es allí donde tendríamos que decir que si bien es cierto, el derecho registral pondera el principio de tracto sucesivo, en este caso vale la pena dejar de lado este principio de tracto sucesivo con la finalidad de darle mayor garantía al procedimiento y al posible tercero afectado que podría, en mérito a la anotación preventiva, tener conocimiento efectivo inmediato de este procedimiento y oponerse si fuera el caso, ¿no? Entonces, es muy importante que se le dé valor a esta anotación preventiva en su real contexto. Luego de que concluimos con una anotación preventiva, nuevamente pasamos a una etapa 4, que se regula dentro de la entidad administrativa encargada de la afectación o expropiación. Y en este caso, básicamente, teniendo en la anotación preventiva la aceptación del sujeto activo, pasamos al proceso de formalización. Ahora, es muy importante establecer que para esta formalización, la norma establece de que es el Ministerio de Vivienda encargado de establecer la valorización del predio, ¿no? Valor del área,
en este caso materia de afectación, y valor de la edificación o edificaciones existentes. Es importante destacar que en esta valorización realizada por el Ministerio de Vivienda se aplica el Reglamento Nacional de Tasaciones y los cuadros de valores establecidos de manera anual cada octubre de cada año. ¿Y por qué es importante establecerlo? Porque en realidad muchas personas, y así también muchos colegas, han pretendido cuestionar valorizaciones hechas por el Ministerio de Vivienda. Y precisamente con la finalidad de que estos cuestionamientos no pasen a detener el procedimiento de afectación ponderando la ejecución de la obra pública, existe ya de manera anticipada la aprobación de valores de acuerdo a las características del predio, al material, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, que se genere una diferencia en los valores solamente se podría dar si es que la toma de muestra, vamos a decir, de una edificación fuera errada. Por ejemplo, que en el expediente de valorización se haya considerado material concreto cuando en realidad era adobe, ¿no? Supuestos que en realidad no podrían darse, porque para este tipo de valorizaciones se realiza un trabajo técnico que no solamente parte del equipo técnico que se encarga de realizar la toma de muestra y el levantamiento. Existe una supervisión de la entidad, en este caso el sujeto activo, y adicionalmente existe una confrontación de la realidad física con los cuadros de valores arancelarios establecidos por el Reglamento Nacional de Tasaciones que ejecuta el Ministerio de Vivienda. Entonces, particularmente consideramos que observaciones al proceso de valorización resultan muy difíciles porque en realidad ya están regulados hasta antes del proceso de afectación. Una vez que tenemos una valorización determinada y tenemos la aceptación expresa del sujeto activo, pasamos a la fase de adquisición. Y lo bueno, entre comillas bueno, es que este decreto legislativo con mira a optimizar el proceso de adquisición, lo que realiza es la posibilidad de hacer una propuesta económica adicional en el caso que el sujeto activo acepte el proceso de adquisición. ¿En qué consiste ello? Si el valor del inmueble, un ejemplo, es 100, adicionalmente, por el solo hecho de aceptar el proceso de adquisición de manera pasiva, sin observación u objeción alguna, es posible que el sujeto pasivo reciba adicionalmente un 20% del valor de su inmueble. Estímulo suficientemente considerable porque básicamente viene a ser la quinta parte del valor total del inmueble, y razón por la cual muchos de los sujetos activos acceden y aceptan la formalización del proceso de adquisición de manera voluntaria. Existe también la posibilidad de que el sujeto activo, por otro lado, diga no acepto la adquisición, y en este supuesto el decreto legislativo establece el mecanismo de la expropiación. Es un mecanismo de expropiación a la fuerza en el cual la voluntad del propietario ya no tendrá preponderancia alguna. Luego tenemos la etapa 5, ¿no? Que es el procedimiento, seguimos. Luego de la determinación, ya sea por adquisición o expropiación, en realidad el desenlace de los actos es totalmente diferente. En el caso de la adquisición pasamos al protocolo notarial. ¿En qué consiste? En la suscripción de un formulario registral aprobado, en este caso por el Ministerio de Vivienda, en el cual el transferente establece el acto de disposición de manera voluntaria en favor del sujeto activo y del beneficiario. A veces el sujeto activo, puede ser un gobierno municipal, es también el beneficiario. Y en algunas oportunidades el sujeto activo es un ente ejecutor y el beneficiario es la unidad que le ha delegado la facultad de ejecución. Luego de suscribir este formulario registral y de constatar y hacer efectivo el pago del valor establecido por el inmueble, se genera la inscripción registral. Nuevamente en este tipo de procedimiento, inscripción registral, se deja de lado el principio de tracto sucesivo, porque inclusive se da la posibilidad de adquirir predios que no tengan un antecedente registral, y en este caso la inscripción registral estará generando una inmatriculación, ¿no? Igualmente, en el caso de predios o adquisiciones que comprendan cierto sector de predios inscritos, lo que estará generando automáticamente serán actos de independización. Luego de que se genera la inscripción registral,
en este caso, el sujeto activo con miras a tener la posesión física del predio, podrá inclusive iniciar procesos de ejecución coactiva para la toma de posesión del predio, porque no obstante que parezca increíble, ¿no? Se ha dado casos en los cuales los transferentes, luego de recibido el cheque, el pago del valor del inmueble, simplemente no se retiran, ¿no? Viendo esa experiencia, es que el decreto legislativo establece la posibilidad de que el sujeto activo inicie un proceso de ejecución coactiva para el retiro a la fuerza de este propietario o transferente. La otra posibilidad, habíamos precisado, es el supuesto de que el sujeto pasivo no acepte la adquisición voluntaria, propiamente es la expropiación. En el caso de que esta sea la circunstancia, el sujeto activo tendrá que emitir una resolución de expropiación, en la cual establezca la valorización del predio, la identificación del sujeto activo y la disposición expresa de la inscripción registral, luego de la consignación judicial. ¿Por qué? Porque en realidad propiamente cuando la entidad ejecutora del proyecto se encargue de realizar la consignación judicial, recién propiamente se habría dado el paso previo para la contraprestación, que es la toma de posesión del predio. Es por esa razón que luego de la resolución de expropiación, lo que tiene que hacer, en este caso el equipo técnico legal de ejecución de este proceso de afectación y expropiación, es realizar una consignación judicial. Luego de la consignación judicial, acompañada de la resolución de expropiación y la resolución de admisión de la consignación judicial, se remitirá al registro público para la inscripción de la adquisición, vamos a decir, por expropiación en favor de la entidad pública que se encargará de la ejecución de la obra. Si adicionalmente el sujeto pasivo, además de rechazar la consignación, sigue en posesión del predio, el decreto legislativo 1192 de la misma manera le da la facultad al sujeto activo del proceso de expropiación a iniciar un proceso de retiro de los ocupantes o los propietarios a través de un procedimiento administrativo célere de ejecución coactiva. Ahora, es importante detenernos en las consecuencias de la conclusión de este procedimiento del decreto legislativo 1192, que como lo dije en un primer momento, si bien es cierto, podría ser calificado de controversial para las personas que tienen la especialidad del derecho registral o trabajan en los registros públicos o las entidades que tienen que ver con la calificación registral. Lo destacable de esta norma es que nos permite tener una disponibilidad plena de un espacio físico para la ejecución de una obra pública que va a beneficiar a toda una ciudad, a toda una provincia, a todo el país finalmente, ¿no? Esa es una primera importancia que es muy importante tenerla presente. La segunda consecuencia es la posibilidad del inicio de obra o entrega del predio, en este caso, para dar inicio a la ejecución de la obra pública, porque existe diferencia, ¿no? En algunos casos es el ente ejecutor de la afectación y la expropiación quien va a ejecutar la obra, y existe también la posibilidad de que traslade esta obligación de ejecución de obra a un tercero. Entonces, solamente teniendo saneado el predio y liberado el predio, además físicamente, es que se podrá dar inicio a la obra. Indirectamente también la aplicación de todas las etapas que hemos mencionado permite la generación de contratos de mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de estas obras públicas. Y lo que, como una consecuencia también, genera una amortización económica productiva. Ciertamente por el tema de la pandemia y las consecuencias que ha traído en diferentes actividades económicas dentro de nuestro país, se ha utilizado bastante la figura de los bonos o las entregas de dinero del Estado en favor de personas que no tienen recursos. Sin embargo, la ejecución de obras públicas, si bien es cierto, permite la generación de contratación y obviamente desembolsos de dinero para las personas, adicionalmente trae consigo la ejecución de obras públicas que generan un crecimiento social y económico de todo su entorno. Entonces, es por esa razón que en realidad nosotros ponderamos lo regulado por este decreto legislativo 1192, que si bien es cierto, por algunos de los colegas es calificado como controversial, particularmente esta apreciación no la asimilamos nosotros por cuanto para nosotros sí es importante normas que dinamicen la economía y que adicionalmente generen productividad, no solamente por la ejecución de la obra en sí, sino por la contratación de mano de obra calificada y no calificada, y porque adicionalmente esto genera una reactivación económica que por lo pronto solamente con la mayor seguridad la puede ejercer el Estado.
y no las personas independientes, precisamente por las restricciones que existe en la generación de actividades económicas de naturaleza privada. Eso sería todo en cuanto a la exposición encomendada a mi persona. Si existiera alguna inquietud, algún interrogante, con gusto estoy llana a poder atender sus inquietudes. Perfecto, doctora. Un momentito. Tenemos ahí una pregunta por parte de Rolando Calderón Guerra, que dice lo siguiente. Su pregunta es, ¿qué pasa cuando va a darse la figura de expropiación, pero el bien inmueble se encuentra en litigio? Bueno, es una pregunta, creo, fuera del tema, pero sí lo pudo ver, ¿no, doctora? La pregunta. No, lamentablemente no escuché la pregunta, por favor, si pudieras repetir. ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando va a darse la figura de expropiación, pero el bien inmueble se encuentra en litigio? El bien inmueble se encuentra En litigio. en litigio. Perfecto. Es importante destacar cuál es la naturaleza del litigio, ¿no? Porque si, por ejemplo, es un proceso en el cual existe controversia en el derecho de propiedad de una persona A y una persona B, definitivamente en esta primera instancia la entidad administrativa, en este caso el sujeto activo del proceso de afectación, podrá generar un diálogo conciliatorio entre la persona A y la persona B, las cuales están en litigio, para llegar a un acuerdo conciliatorio. Este acuerdo conciliatorio en realidad tendría que ser voluntario. Podría establecerse, un ejemplo, el 50% del valor del inmueble a uno y el 50% del valor a otro. Teniendo en cuenta que es un acuerdo conciliatorio, se daría paso a la conclusión anticipada del proceso judicial y con esta prueba principal, en este caso el sujeto activo, podría generar la afectación y expropiación de las siguientes etapas, teniendo como sujetos pasivos a los dos. Pero ¿qué es en el supuesto de que estas dos partes no se lleguen a poner de acuerdo? En ese supuesto, el sujeto activo optará por generar una consignación judicial a la persona que resultara vencedora de ese proceso de controversia de titularidad. Y sin embargo, tomando en cuenta que con la consignación judicial el sujeto pasivo ya, el sujeto activo ya tendría generada la primera prestación para la adquisición del inmueble, ya tendría el derecho para tomar la iniciativa en la inscripción registral y por ende también en la toma de posesión del predio. En tanto que las personas A y B sigan en el litigio. Concluido ese litigio, probablemente la sentencia judicial le dará la razón a una o a otra y la consignación judicial tendrá que asignar el valor del inmueble a la persona que gane el proceso. Muchas gracias, doctora. El estimado amigo Rolando le agradece bastante. Es un tema muy novedoso para mí también. Usted ha explicado con bastante claridad todos los puntos sobre este decreto legislativo 1192. Y no sé si podría darme un ejemplo, doctora, ya para terminar, sobre la anotación preventiva en la tercera etapa de justamente de inscripción. ¿Cómo se da la anotación preventiva, doctora? Ok. La anotación preventiva, tomando en cuenta la naturaleza que sigue en el registro, tiene la función preventiva y también tiene una naturaleza provisional. Si bien es cierto, en este caso el decreto legislativo establece la obligatoriedad de esta fase que es la anotación preventiva, en realidad la mecánica literal, vamos a decir, de la generación del acto registral en sí es como una inscripción definitiva, ¿no? Claro que en el contexto o el contenido tendrá que precisar. Por ejemplo, no sé, Municipalidad Distrital de San Sebastián manifiesta que el inmueble, no sé, digamos que habrá cancha, ¿no? Será materia de afectación en mérito a la resolución de alcaldía número tantos, las personas, no, bueno, y tienen el deseo de generar la afectación y expropiación, ¿no?
dirección, la fecha y firma del registrador, y con ese aviso preventivo, adicionalmente, la persona que pudiera pensar que su predio está siendo materia de afectación, lo que tiene que hacer es no solamente visualizar la anotación preventiva, sino el título archivado, porque en el título archivado está precisamente el polígono del predio que será materia de afectación. Y si un tercero que tiene acceso a la anotación preventiva presume de que su derecho podría estar dentro de ese polígono que será materia de afectación, puede apersonarse, en este caso la Municipalidad de San Sebastián, y precisar que su predio estaría inmerso dentro de ese polígono y así formar parte de un proceso de calificación administrativa para el proceso de las siguientes etapas de afectación y expropiación. Algo que es muy importante en el tema de la anotación preventiva, y aprovechando tu interrogante, es importante destacar lo siguiente. La anotación preventiva tiene, vamos a decir, dos periodos. Un periodo establecido expresamente en la anotación en sí, que regularmente es de un año, pero también tiene un plazo extendido de 60 meses desde el momento de la generación de esta anotación preventiva. Y ambos plazos están establecidos en la misma norma. Entonces, hablando con algunos registradores, pues ellos manifiestan que si bien es cierto, una anotación preventiva tendría una eficacia de un periodo, perdón, de eficacia de un año para el inicio de un proceso de afectación, no se podría entender tácitamente la aplicación de la caducidad si es que pasara de un año. Sin embargo, viendo desde el punto de vista, vamos a decir, del decreto legislativo 1192, estableciendo la imposibilidad de declarar caduca una anotación preventiva que pase de un año, pero que tenga menos de 60 meses, particularmente creo yo que en la práctica permite de que la anotación preventiva en el fondo tenga una vigencia mayor a la de un año. Eso por un lado. Ahora, adicionalmente, es importante destacar que en el tiempo de la cuarentena se ha establecido de manera expresa la suspensión de plazos procesales, procedimientos administrativos, procedimientos judiciales. El Código Civil establece que la caducidad solamente, vamos a decir, suspende sus plazos cuando existe la suspensión en la atención judicial. Entonces, podríamos decir, para aquellas personas que tengan anotaciones preventivas, de que los periodos de caducidad, vamos a decir, se suspendieron desde marzo del 2020, que fue el inicio de la declaración de cuarentena, hasta el 30 de octubre del 2020, que es el periodo en el cual no era factible acudir a la entidad administrativa pública alguna para la generación de actos administrativos, y por ende también en el caso particular del decreto legislativo 1192, todo este periodo de tiempo tampoco podría ser aplicable a un plazo de caducidad. Correcto, doctora. Muchas gracias por absolver la pregunta. Y ya última interrogante que tendría justamente en esta adquisición de predios, doctora. Y como usted ya lo ha manifestado, los plazos se han postergado en algunos casos. Se aplica también, así como la anotación preventiva, este principio de buena fe objetiva también, doctora, ahora, justamente en tiempos de pandemia, o ya se deja de lado un poco ese principio de buena fe objetiva que tienen, creo, los juzgadores. Ok. Mire, uno de los principios que regulan tanto el procedimiento administrativo, que es lo que vamos a decir mayoritariamente está regulado en este decreto legislativo 1192, y el derecho registral es el principio de legalidad. Teniendo en cuenta la ponderación de este principio de legalidad, porque están regulados por una norma específica, en realidad no tendríamos la necesidad de invocar algún principio adicional, porque tanto el procedimiento que regula el proceso de afectación y expropiación como el procedimiento registral están regulados por ley. Y si nos damos cuenta, en realidad, estas dos normativas que aparentemente podrían ser contradictorias, lo único que pretende es utilizar el registro público con miras a generar una publicidad adecuada y lograr una eficacia jurídica en el proceso de adquisición y expropiación, ¿no? Entonces, definitivamente, ponderando esta circunstancia y considerando que esta norma es una utilizada como un motor para una reactivación económica, que es ahora lo que más
se busca en realidad con la ejecución de obras públicas, consideramos más importante en todo este tema el principio de legalidad.